También. Bueno, re hermano, nosotros acá así que hemos, a la semana pasada, práctico, ay, ¿por qué no te clases? Nosotros hasta acá hemos desarrollado completa la unidad 1. ¿Sí? ¿De qué se trata? En términos generales podríamos decir, la unidad 1, hemos dicho que primero situamos lo que es educación, situamos lo que es escuela, sistemas educativos, y además lo ubicamos. Cierren la puerta, por favor, la última letra, cierren la puerta que hay mucho ruido afuera. Y además ubicamos esto en contexto macro, digamos, que es la modernidad. ¿Sí? Entonces, nosotros en relación, a ver, no se sienten tan atrás, chicas, miren, vengan para este costado, porque hay además mucho bochinche afuera. Bueno, ¿para qué lado se para qué lado? Porque hay mucho ruido afuera y de no van a la segunda parte del aula. ay, mira, todo eso dice que no lo usa. Tomen asiento todos. Okay. Acá. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros aquí hemos ido armando, digamos, cuáles son las características de modernidad y hemos ido explicando cuáles características de la modernidad van siendo el contexto en el cual se desarrolla la escuela, los sistemas educativos y la concepción de educación. O sea, la modernidad es un contexto macro, ¿sí? Global, podríamos decir, donde se dan muchísimos procesos. Por ejemplo, se da un proceso en relación a lo que es el derecho, a lo que es la justicia, a lo que es la concepción del delito. Pero ese no es nuestro tema. Ese tema lo constituye el derecho. Nosotros nos vamos a centrar en ese macro modelo que es la modernidad, en qué es educación, qué es escuela, qué son sistemas educativos. Entonces, dentro de esas características, nosotros, por ejemplo, hemos dicho, hay cambios en lo social, cambios en lo político, cambios en lo económico, cambios en la concepción del conocimiento, cambio en los valores, y hemos dicho también cambios en la familia, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Estoy olvidando de alguno? ¿De lo que dice Piramonti? Pueden revisar, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, yo voy proponiéndoles ahora a ustedes preguntas. Una de las preguntas sería establecer la relación entre estos tres conceptos, ¿sí? Educación, escuela y sistemas educativos, con los cambios a nivel de lo social. ¿Sí? Esa sería una manera que nosotros empecemos a hacer un cierre de esta unidad. Lo mismo con lo otro. Educación, escuela, sistemas educativos, con lo político. ¿Sí? Y así con cada uno. Entonces, al final de esto, nosotros vamos a ir integrando todos los autores, de tal manera de decir,
Por ejemplo, dentro de la escuela se dieron lo que nosotros hemos dicho modelos pedagógicos. ¿Sí? Los 3 modelos que nosotros hemos desarrollado, que es la escuela tradicional, ¿cuál otra? La escuela nueva, ¿y cuál otra? La escuela tecnicista. Cada una con su particularidad, decíamos, una centrada en el docente, ¿se acuerdan que somos una escuela magistocéntrica? La otra centrada en el alumno, una escuela paidocéntrica, y otra centrada en el proceso. ¿Sí? Las 3 forman parte de estas propuestas de la modernidad. ¿Pero qué son? Son formas que va asumiendo la escolarización. ¿Sí? En algunos lugares con más intensidad, como puede ser la escuela tradicional, que es como la más fuerte, la que se ha ido sosteniendo y que tiene mayor vigencia hoy. En menos escala la escuela nueva, porque decíamos que es un modelo que no se generaliza y que tampoco se estataliza. ¿Se acuerdan que decíamos la escuela tradicional se estataliza? Y con mayor fuerza ya la escuela tecnicista, que también es una escuela que se estataliza, es un modelo, digamos, escolar que está dentro del Estado, está dentro de lo que es, digamos, la educación en términos de sistema educativo. Entonces, acá ustedes van a tener distintos autores para analizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ir armando nosotros? Vamos a ir diciendo, bueno, a ver, dentro de la modernidad, ¿sí? Una de las promesas de todo esto, en lo social, era la movilidad, ¿qué más? Social, que ascendente. Esa era una de las promesas. ¿Sí? Porque a todas estas características, ¿sí? A todas estas condiciones, le corresponde un proyecto hacia adelante. O sea, una promesa. Entonces, la promesa de la modernidad en relación a lo social era la movilidad social ascendente, que por medio de estos modelos pedagógicos, con esta noción de educación, que nosotros decíamos, bueno, acá Durkheim dice la transmisión, ¿se acuerdan? La transmisión, la adaptación, ¿sí? Entonces, con esta idea, que es la idea dominante, ¿sí? La idea dominante de la educación. Con esto, la promesa es la movilidad social ascendente. ¿Para qué? Para cambiar o torcer, se dice ahí, el origen, ¿sí? Digamos, sería, vamos a ponerle el origen, vamos a poner origen y destino que ofrecía la cuna, el lugar de nacimiento. ¿Sí? Entonces, junto con eso tenemos las promesas en relación a lo político. ¿Cuál es la promesa en relación a lo político? A ver. Una, la noción de igualdad. ¿Recuerdan que nosotros decíamos igualdad de la ley, igualdad de los sujetos como punto de partida para entrar a la escolarización? Entonces, la igualdad, la promesa tiene que ver con una formación de ciudadano. ¿Sí? Esos ciudadanos son sujetos de derechos, sujetos de obligaciones. Conocer todos sus derechos y sus obligaciones forma parte de lo que tiene que hacer la escuela. Por eso se buscaba una escuela que busque, digamos, una formación homogeneizante, ¿se acuerdan? Una formación homogeneizante. Entonces ahí aparecía formar el ser social de Durkheim, ¿se acuerdan? Sí. Bien. En lo económico,
era una de las promesas de la modernidad? Es la formación para un trabajo. ¿Sí? Y se acuerdan que incluso nosotros hacíamos, hasta la semana pasada hemos dicho, el objeto de educación tiene dimensiones como objeto, ¿se acuerdan? Decían, como objeto tiene dimensiones. Si nosotros a ese objeto lo ponemos en el contexto de la modernidad, tenemos estas promesas. Pero vamos a empezar a ver qué pasa si a ese objeto de educación lo ponemos en otro contexto. Eso lo vamos a ver después. Yo solamente quiero que vayan pensando eso. Bien. Entonces, la promesa es la formación para el trabajo y que ese trabajo, ¿sí?, va a tener, entre otras, digamos, condiciones, alguna forma de estabilidad, ¿sí?, alguna forma, podríamos decir, de crecimiento personal, de reconocimiento social. Por ejemplo, piensen en los docentes. Antes de la modernidad, sí había docentes, había gente que enseñaba. Chicos, lo hemos visto, eso ustedes lo deben haber visto en la historia de la educación. Gente que transmita un saber, siempre hay. Ahora, gente que transmita un saber, ¿qué querés preguntar? No, quiere saber qué dice después de estabilidad. Estabilidad, crecimiento. Gente que transmita un saber que esté legitimado por el Estado, esto ya es la modernidad. O sea, dentro del mandato bíblico, ir y enseñar, es el mandato que le da Jesús a los apóstoles. O sea, hace 2000 años, ir y enseñar. Ahora, en ningún momento dice que eso va a estar dentro del Estado, porque no hay un Estado, no hay una noción de Estado. Entonces, gente que transmite un conocimiento, una fe, una creencia, un convencimiento personal, siempre ha habido, forma parte de lo que es la humanidad y la humanización. Ahora, cuando nosotros a eso le damos una ubicación social adentro de una estructura del Estado, entonces estamos hablando de un reconocimiento social a un tipo de tarea específica, ¿sí?, a un tipo de tarea, voy a borrar acá, específica, y eso va diciendo muy bien Narodowski, el texto de Narodowski que tienen ustedes, porque no solamente se estataliza en términos de que la educación pasa a formar parte de uno de los resortes más importantes del Estado, sino que el Estado define qué es lo que se va a enseñar. Vayamos a las promesas en relación al conocimiento. ¿Sí? Esta tiene que ver con la noción de que el conocimiento tiene una función transformadora. Porque eso es lo que va proponiendo el positivismo, que es una de las corrientes dominantes, en realidad la dominante, ¿sí?, el positivismo, que en educación se llama funcionalismo. Ya vamos a trabajar un poquito más. Entonces, ¿qué función tiene el conocimiento acá? Transformador. No es un conocimiento para contemplar, no es un conocimiento que tenga solamente, a ver, durante muchos años, ustedes lo van a ver en la historia de la educación, esa transmisión del conocimiento era una transmisión que sobre todo se sostenía no solamente en los contenidos de la fe, digamos, aprender la fe, sino defenderla. Entonces, para defenderla de todo un conjunto de lo que la Iglesia llamaba herejías, traiciones, etc. Para defenderla había que, entre otras cosas, saber hablar. Entonces, la oratoria era muy importante. O sea, poder defender la fe también era una función que había que desarrollar. Porque ustedes ubíquense que estamos hablando de un mundo muy analfabeto. O sea, ¿cómo van a defender la fe si la gente no sabía leer y escribir? Si la gente no sabía leer y escribir, podía ser
digamos, cautivada por otros credos, por otros pensamientos, por otras religiones. Entonces, había que poder desarrollar una palabra, una forma de expresarse, una oratoria, que pudiera convencer a esa audiencia de lo que se pensaba. Entonces, acá el conocimiento tiene una función transformadora en el sentido de que primero se va proponiendo la alfabetización, con letra más clara. Y eso no es nuevo, porque eso ya aparece en Comenio. ¿Sí? La alfabetización. Enseñar todo a todos. Fíjense, esa es una visión transformadora del conocimiento. No dice enseñen solamente a los que sean varones o a las mujeres o a los que sean de cierto sector. No, no, no. Dice todo a todos, dice Comenio. Y con un solo método. Entonces, acá, todo a todos. Sí. Y con un solo método nos abre a que el conocimiento ya no tiene solamente una función de la defensa de la fe, sino que tiene una función de transformar el mundo en el que se vive. Entonces, por eso Comenio también va proponiendo enseñar física, ¿sí? Enseñar biología. No dice solamente enseñar la Sagrada Escritura. Dice enseñar la física, la biología, la cosmología, porque en esa época todavía había una cuestión de consultar los astros para ver de qué se trataba. Ustedes piensen, por ejemplo, en el Evangelio, cómo llegan los Reyes Magos a Belén a conocer al niño Jesús. Siguiendo una estrella. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué conocimientos tenían? Mapa, tenían GPT, ¿qué tenían? Conocimiento de astrología, de cosmología, que se llamaba en esa época. Un conocimiento del cosmos. Porque el cosmos, incluso fíjense, se usaba antes de la brújula, la brújula es un invento moderno, pero antes de la brújula era la idea de las constelaciones estelares. Entonces iban siguiendo lo que les iba diciendo las estrellas. No era tan fácil, ¿no es cierto?, moverse en ese momento. Entonces, a ver, lo que propone Comenio, que ya fíjense es del 1600 y tanto, 1640 creo aproximadamente, corroboren ustedes, es algo modificador, transformador, de para qué es conocer algo. Para transformar el mundo, la física, la biología, la cosmología, la matemática y también, ¿sí?, el idioma. Todo en el idioma nacional, que es muy distinto a enseñar todo en el idioma latín, ¿sí?, que era el idioma de la Iglesia. Entonces, estas promesas de la modernidad se van sosteniendo también en valores, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, uno de los valores es la igualdad? Que ya lo hemos puesto acá para pensar en la política. Pero el otro valor, que también está relacionado con la economía y con el conocimiento, es la idea de progreso. La idea de progreso, la idea de que hay algo más allá en el horizonte, que a lo mejor no lo estoy viendo ahora, pero que sí lo puedo planificar, es una idea nueva para la modernidad. ¿Y por qué es nueva? Porque pone el progreso en la vida terrenal, no el progreso en la trascendencia. Entonces, la noción de progreso es una noción de progreso material, ¿sí?, en confrontación a las promesas de, digamos, conseguir la redención, la salvación, etc. Entonces, ese progreso material, la noción de igualdad, también tiene, junto con eso, una noción de solidaridad.
que nosotros en algún momento le hemos nombrado. ¿Qué es lo solidario? A ver. El deber ser buena persona, el ser más samaritano, ayudar al otro. Ayudar al otro. Un ideal. No Un sé, la ideal. filantropía. Tiene que ver con la filantropía, por supuesto que sí, tiene que ver con la filantropía. Pero a ver, ¿en qué se diferencia esto de la noción de caridad, que sería la noción cristiana? Que la caridad tiene, claro, la caridad tiene que ver con lo religioso, que cuando ya la iglesia deja de estar en el poder, pasa a estar en el Estado, esa noción de caridad pasa a las personas, como la filantropía, como la solidaridad. Esto inaugura una forma de relación entre las personas diferentes. Entonces, la filantropía tenía un sentido moral, una noción que, digamos, involucra, y vuelvo a la idea de la moral, que se acuerdan que nosotros decíamos, gran parte de la preocupación de Durkheim era la moral, ¿se acuerdan? Decían, ¿por qué? Porque Durkheim decía, la sociedad, ¿sí?, ha perdido la cohesión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha perdido entonces? La moral común. Ha perdido la moral común. ¿Sí? Entonces, estos valores dan paso, reitero, ¿por qué estamos hablando de estos valores? Porque son los valores, o son las características, o son las condiciones de la modernidad que prometen otra cosa, que le prometen al sujeto moderno otra vida diferente. Y en relación a la familia, también estamos hablando de familias en general, familia nuclear, ¿sí?, en términos generales, urbana, ¿sí?, y donde hay una noción de salario como regulador de esa economía familiar. Incluso Michelina Tiramonti habla por ahí de, me voy a borrar acá porque necesito un espacio, porque ustedes saben qué me dice. Michelina Tiramonti y los otros autores, ¿cierto?, hablan del salario, de la organización de la familia nuclear, incluso del higienismo, ¿sí? O sea, la idea de que hay una cuestión de pureza que puede llevar a que la vida sea mejor, ¿sí? Ustedes imagínense lo que habrá sido vivir hace 200 años, cuando todavía no se había descubierto, se tenía una noción, pero no estaba muy claro, la noción de gérmenes, de bacterias, ¿sí? O sea, la confusión entre lo que se usa y lo que no se usa. Incluso, ¿qué se usaba para conservar? ¿Por qué, entre otras cosas, da la vuelta al mundo Colón? Porque buscaba la ruta de la especie. La ruta de la especie que tiene que ver con la conservación de los alimentos, que tiene que ver con otra forma de vida, etc. Entonces, a ver, todas estas promesas de la modernidad empiezan a ser cuestionadas, ¿sí? Empiezan a ser cuestionadas a partir del siglo XX, aproximadamente la década del 50 en adelante. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a explicar qué era lo que venía pasando ahí. Ese mundo, digamos, moderno que se había sostenido en gran medida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos este mundo así como se fue organizando, nosotros lo situamos aproximadamente, vamos a poner acá, siglo XVI, aproximadamente, digamos, empezando en el siglo XVI, y lo llevábamos prácticamente hasta mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando de un tiempo muy largo en términos de cantidad de años. Pero bien, a partir de la segunda posguerra, empiezan a cuestionarse estas promesas.
Entonces, una de las cuestiones es que se acusa a todo esto de que son promesas incumplidas. Entonces, vamos a escribir acá para que puedan corregir. He visto que sacan foto del pizarrón ustedes. Sí, promesas incumplidas. ¿Por qué se dice que son promesas incumplidas? Lo primero que se cuestiona es la noción de razón, porque todo esto se sostiene en una noción de razón moderna. Hay una razón moderna, una forma de entender lo que es el razonamiento, el pensamiento, que tiene que ver con el positivismo, ¿sí? Que decíamos, supera lo que es el pensamiento de la creencia. Entonces, una de las cuestiones es la razón moderna. Se cuestiona la razón moderna. ¿Y qué se cuestiona? Se cuestiona la imposibilidad de haber cumplido la movilidad social ascendente. ¿Sí? O sea, se cuestiona, vamos a poner acá, la movilidad social se cuestiona la igualdad, se cuestiona también la noción de progreso. Fíjense que son las nociones más importantes de la modernidad. Entonces se empieza a pensar que eso que se prometió no se cumplió. Entonces, a ver, vamos a ir pintando de alguna manera el mundo en ese momento. ¿Sí? Yo traigo acá una listita de cosas para no olvidarme de ninguno, son como que muchas. Vamos a poner acá, a ver, pasamos como a otra, justo aparte, subtítulo, ¿sí? Primer subtítulo, retomamos lo que es la modernidad y las promesas de la modernidad. Segundo subtítulo, se cuestiona la modernidad. Pásele, profe. Sí. Bueno, lo primero, vamos a interrumpir un minutito. Miren, ustedes los conocen al profesor Iglesias y a la profesora Sofía, ¿no es cierto? Que son sus jefes de trabajo práctico. Bueno, nosotros tenemos desde hace poquitas semanas otra profesora más incorporada a nuestra cátedra, como ven, mucho más joven que todos nosotros. Es evidente su juventud. Pero bueno, ha ganado un concurso, le ganó a 9. O sea que la juventud no es un obstáculo. Entonces, bueno, Juli, presentate. Bueno, ¿cómo están? Yo soy la profesora Julieta Díaz. Como comenta la profe, ingresé hace muy poquito a la cátedra como auxiliar docente. Tengo experiencia ya en la cátedra como ayudante estudiantil cuando estaba en cuarto, quinto año. Así que bueno, a partir de ahora yo también les voy a estar acompañando. No tengo todavía una comisión, pero tengo mis horarios de consulta los lunes. En la puerta de la cátedra están los horarios para que puedan llegarse si lo necesitan antes de los parciales o preferiblemente que no sea tan cerca del parcial, que vayamos con tiempo. Así que bueno, eso era para poderme presentar y que ya ustedes sepan que cuentan también con ese espacio, con esa consulta para poder sacarse las dudas. ¿El horario de consulta de qué hora? Está de 10 a 12. Ya tengo solamente esa promesa empezó a ser extraña a partir del siglo X. Bueno, ella conmigo con nosotros y trabaja con un rango de temas y utilizar la modernidad. Bueno, entonces, decía, ¿viste cuestionadas? primer subtítulo, digamos, de la clase de hoy, retomar cuáles han sido las promesas de la modernidad. ¿Sí? Y algo, digamos, que por ahí no ha sido claro acá. La escuela es, ¿sí? La escuela,
la escolarización, la estatalización de la escuela, es la que va a ayudar a contribuir con todo esto. ¿Sí? O sea, las promesas son como encarnadas, digamos, por una de las grandes instituciones de la modernidad, que es la escuela. Bien. Entonces, se cuestiona esto. Se cuestiona, sí. La escuela sería la encargada de que se cumplan esas promesas. Sí. La escuela, a ver, bien, buena pregunta, vamos a retomar por eso. La escuela sería la encargada de, a ver, en la medida que se alfabetiza y se aprende todo ese conocimiento, va a construir alguna forma, ¿sí? ¿Dónde está? Alguna forma de trabajo, ¿sí? Que lo va a ubicar de otra manera socialmente. ¿Se dan cuenta cómo conectamos las cosas? Al ubicarse de otra manera, ¿qué es lo que lo sostiene? Lo sostiene una noción de igualdad. Es un sujeto ciudadano que trabaja. Entonces, la escuela, a la vez, se sostiene en una función familiar. La escuela necesita de una función familiar. A veces lo que necesita es que la familia solamente confíe en la escuela, que es lo que dice Nardone. Eso que dice, ha muerto el padre, ¿cómo era? Ha muerto el padre, vive el maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita que la familia confíe, que puede entregar sus hijos a esa institución. Entonces, ¿para qué? Porque eso le va a permitir un progreso material. ¿Sí? Entonces, entre las instituciones que sostienen esa modernidad es la escolarización. La gran institución que sostiene, digamos, todo este aparato es la escuela. Porque fíjense, otras instituciones también son propias de la modernidad. Por ejemplo, lo que son los sistemas de salud, los hospitales. Pero ustedes no van todos los días a los hospitales. Lo mismo los sistemas de justicia. Ustedes pueden pasar toda la vida sin asistir al sistema de justicia. Pero a la escuela sí. O sea, y a la escuela no van por accidente bajo ciertas circunstancias. La escuela se convierte en obligatoria. ¿Sí? Entonces, esas promesas modernas tienen como vehículo la escolarización. La institución que va a llevar adelante eso es la escuela. Entonces, estas ideas o estas promesas son cuestionadas y se dice han sido incumplidas. Han sido incumplidas. Vamos a ver qué estaba pasando en el mundo en este momento. ¿Sí? Vamos a hacer acá, vamos a decir una vez, contextos en que ¿sí? se desarrolla un grupo de teorías que a partir de alguna manera, cuestionar esta razón moderna, cuestionar las promesas incumplidas, nosotros le vamos a llamar teorías críticas. ¿Sí? Teorías críticas. ¿Por qué se llamarán teorías críticas? A ver, ¿qué les parece? Porque critican a otros. Exactamente. En realidad es un nombre poco feliz, pero así se llama. Teorías críticas. Teorías críticas. Y tienen ese nombre, digamos, a pesar de que están conformadas por varios autores y varias, digamos, líneas teóricas. No es un solo autor, son varias. Bien, vamos a ver qué es lo que va sucediendo en el mundo para que distintos autores, que fíjense, no vienen de la escuela, no vienen de la pedagogía, los cuestionamientos, vienen de la filosofía y vienen de la sociología. Lo primero, a ver, la Segunda Guerra es desde ¿cuándo? A ver, 39 al 47. Entonces, después de la segunda posguerra, digamos, el mundo queda dividido en dos, ¿verdad? Un mundo bipolar. De un lado Occidente, de otro lado Oriente.
pero hegemonizado por dos potencias. De un lado los Estados Unidos y del otro lado Rusia, que en realidad son, digamos, los grandes ganadores, ¿no?, de la Segunda Guerra. A la vez, ¿qué pasa con los otros países que habían formado parte de la guerra? Italia, Francia, España no entra a la guerra, Italia, Francia, los Países Bajos, etc. Quedan, digamos, por empezar, económicamente en una crisis devastadora, pero también, digamos, quedan con una gran deuda con los Estados Unidos, que ellos elaboran lo que se llamó Plan Marshall. ¿Sí? Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan de créditos que se les otorga a los países centrales, a los países de Europa Central, para reconstruir su país. Entonces, ese mundo bipolar, ¿sí?, ese mundo bipolar tiene a su vez varias expresiones, ¿no? Por ejemplo, esto, el Plan Marshall de los Estados Unidos, ¿sí? Incluso, fíjense, hay cuestionamientos en China con lo que se llama la revolución cultural china, ¿sí?, en Cuba y en otros países africanos. Vamos a ver qué fue pasando ahí. ¿Sí? China, que es el país en este momento, creo que el segundo más poblado de la Tierra, o el primero, está ahí con la India, ¿sí?, digamos, cabeza a cabeza. Durante gran parte de su historia había sido sobre todo un país con una estructura feudal, campesina. Entonces, la Revolución China, que es aproximadamente de los años 50, modifica este país hasta llegar a convertirlo en la potencia que es hoy, ¿sí? Porque hoy, ¿quién puede discutir el poder de los chinos? Ustedes han visto, todo hecho en China. O sea, esta gran potencia mundial no fue siempre una potencia mundial. Hace 100 años, y estamos en el 2026, en el 1926, hace 100 años, era un país sobre todo agrícola, un país que incluso tenía, digamos, dinastías que se iban sucediendo y que habían hecho de China un espacio cerrado para el crecimiento y para el desarrollo. Eso se modifica con la revolución cultural. Y en realidad, uno de los aspectos de la revolución cultural es la cuestión de la alfabetización. ¿Por qué es importante? ¿Cómo? Uno de los aspectos de la revolución cultural fue la alfabetización. China tenía, digamos, muchísimos pequeños dialectos distribuidos, digamos, adentro de todo el país. Pero además de tener este dialecto, lo que China tenía era lo que se llama escritura ideográfica. ¿Ustedes conocen algún alfabeto que no sea el que nosotros tenemos? Por ejemplo, el cirílico. Si ustedes se van, si alguien ha ido, o conocen a alguien que ha ido a Rusia para el mundial, ¿las letras son las mismas que las nuestras? No, para nada. Es otro alfabeto. Es otro alfabeto. Por favor, ¿se van o se quedan? Por favor. Si se van ahora. ¿Hay alguien más que tenga que irse? Por favor, cerrá la puerta. Bien, por favor, cerrá la boca. Bien, muchas gracias, chicos. Entonces, a ver, uno de los avances tiene que ver con la alfabetización. ¿Por qué? Porque ellos tenían una escritura que se llamaba ideográfica. ¿En qué consiste la escritura ideográfica? Que cada signo, pongámosle algo así, hagamos de cuenta que soy chino, representa, para nosotros representaría, digamos, yo digo esto,
¿Qué quiere decir? Perfecto. Digo esto. Bien. Pero si yo uno esto, ¿qué digo? ¿Qué tienen algo para hacer o están aburridos de la clase? No, después tenemos historia general a las 12. Miren, esta clase no es obligatoria, yo no tomo asistencias. ¿Quién hace que yo no? Estamos todos, y somos todos amigos. Yo no tomo asistencia. ¿No? Bien. Pero a ver, si ustedes dicen, ajá, ¿saben de qué se trata? Sí, sabemos de qué se trata, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Ajá. Ajá. Pero a ver, cada uno de estos signos es un sonido, ¿sí? Que si yo lo combino con otros, saco una palabra y saco un concepto. Pero en esto, cada uno de estos es una idea. Una idea. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de signos que tienen que existir en un idioma para explicar toda la idea? ¿Ustedes creen que había mucha gente alfabetizada en la China entonces? No, no analfabetos. Pues la grandísima mayoría analfabetos. Por eso es tan importante los escribas, los que sabían escribir. Los que sabían escribir en la China formaban parte de los sectores, digamos, más empoderados, podríamos decir. Entonces, ¿qué hace la revolución cultural? Simplifica el alfabeto. ¿Sí? Lo simplifica. En vez de tener 2 millones de signos, ustedes imagínense que alguien podría estar toda su vida aprendiendo solamente a leer y escribir. Aprendiendo solamente a leer y escribir. Nosotros con este alfabeto, cuando los chicos no empiezan a leer y escribir en junio del primer grado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos quiere venir un ataque, ¿verdad? Las madres estamos en junio del primer grado y los chicos todavía no conocen la A. Bueno, es un drama familiar, ¿sí? Porque se supone que uno tiene que terminar el primer grado sabiendo leer y escribir por lo menos sonidos simples. Por lo menos sonidos simples. Bien. Entonces, acá, ¿por qué tomo este ejemplo yo? Porque fíjense que la revolución cultural es en la década del 50. Entonces, esa revolución cultural, una de las cosas que va proponiendo es la alfabetización para todos. Por eso toma una decisión política de simplificar el alfabeto. O sea, es una decisión política de simplificar el alfabeto. ¿Para qué? Para que grandes mayorías puedan hoy alfabetizarse, puedan en ese momento alfabetizarse. Aún así, por supuesto, miles quedaron sin poder saber leer y escribir. Entonces, nosotros a veces tenemos una imagen de los procesos muy inmediata. La China, bueno, ustedes han visto los prospectos de los remedios o las indicaciones cuando uno dice busca el manual de instrucciones. Lean en chino, a ver. Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Bueno, sin embargo, les aviso que sí podrían aprender, porque es un alfabeto simplificado en relación al que había 100 años atrás. Entonces, empiezan a darse estos procesos. Uno, entonces, la revolución china. Sí. ¿En qué año? Década del 50. Todo en la década del 50. Esto que les voy a contar yo es la década del 50. ¿Sí? En adelante, ¿sí? También hay el 60, el 60 y esto, ya van a ver, ¿sí? Pero estamos hablando de estos tiempos. Es decir, a ver, en tiempos vitales es muy poquito. O sea, 1950. O sea, todavía no hemos llegado al 2050. 75 años. O sea, de hace 75 años. O sea, hay gente que nació ahí y todavía vive. Y va a vivir más. Justo estaba viendo, profe, hace 2 días, porque estaba viendo un videito de Mao, y plantea de cómo son los que sabían en el calendario anterior, cómo ellos también tenían que ver la manera. Exactamente. Y después buscar los docentes que enseñen a hacer eso. Mira qué interesante eso. Bueno, ¿por qué
qué tomo yo el ejemplo de la Revolución Cultural China? Que también tuvo masacre, ¿cierto? Que fue terrible. La Revolución Cultural China fue terrible. Porque es un pueblo que se dio cuenta que si no alfabetizaba a su gente, iban a morir en la historia. O sea, le apuestan a la educación, no le apuestan a la carrera armamentista. Que la necesitan para la industrialización también. Totalmente. Pero por ejemplo, para crecer no empiezan con el armamento. No. Ellos dicen, acá para crecer hay que aprender a leer y escribir. Y tienen que aprender a leer y escribir todos. ¿Cuál es el problema? ¿El alfabeto? Bueno, simplifiquemos el alfabeto. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, es importante tomar eso como algo que empieza a suceder en el mundo, como la importancia de la educación y la importancia de la escolarización. Otra cosa que va sucediendo en ese contexto, vamos a borrar acá, ¿sí? Vamos a borrar acá, pero vamos anotando todo. Es la Revolución Cubana. Lo he puesto ahí, vamos a ver. Revolución Cubana. La Revolución Cubana también es importante. ¿Por qué es importante? También tenía sumida a su población en un altísimo nivel de analfabetismo, altísimo. Estaban bajo la dictadura de alguien que se llamaba Batista. Entonces, el dictador, este dictador Batista, que se había sostenido en el poder durante años, una de las cosas que había hecho ha sido no invertir en educación pública. Entonces, era un país que se sostenía sobre todo con la cosecha de la caña de azúcar, que decían que por el tipo de tierra y por el tipo de cultivo había 2 cosechas anuales de caña. Ustedes han visto que nosotros tenemos una sola, ¿verdad? O sea, acá empieza en mayo la zafra, ¿viste? Aparece toda la zafra y termina en julio, perdón, en octubre aproximadamente. Bueno, el clima de Cuba permitía, porque es un clima cálido, terrible, impresionante, calor, humedad, qué sé yo, en el Caribe, permitía en buenos momentos 2 cosechas anuales. Entonces, era un país que se sostenía sobre todo con lo agrícola, con lo ganadero, pero sobre todo tenía, digamos, la desgracia, podríamos decir, de ser una de las playas más bellas del Caribe. Eso de que sea una de las playas más bellas del Caribe lo había convertido en el lugar predilecto de los norteamericanos para ir a pasar sus grandes vacaciones. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros mezclamos esto que es la pobreza, la miseria, el desamparo, el analfabetismo, y un sector que tiene excelente nivel económico, traen dólares, proponen una forma de vida, digamos, con los lujos. Esa es, digamos, un combo que termina resultando en, por ejemplo, la prostitución. Entonces, la forma en la cual ese pueblo cubano estaba sometido tenía distintas maneras, distintas formas de estar sometido. Una, el analfabetismo, la otra, la prostitución. La tercera era la dependencia económica. Tenían una profunda dependencia económica. Los cubanos han sido uno de los últimos países que se han independizado de España, porque Cuba era, digamos, uno de los primeros, creo que el primer lugar donde llega Colombia, Entonces, los países americanos se van independizando de España. Nosotros, ¿cuándo nos independizamos de España? ¿Se acuerdan? 1816. Bueno, los cubanos se independizan en 1895. Fíjense qué largo que es el periodo de la colonia en Cuba, porque había intereses ahí que sostenían esa dependencia. Entonces, la Revolución Cubana forma parte de ese proceso de independencia. La Revolución Cubana del 50, o sea, 50 años después de la Revolución. Perdón, de la independencia, ¿sí? Entonces, la Revolución Cubana que lleva, ¿sí?, a Fidel Castro al poder y que luego, también, degrada, ¿no es cierto?, degenera, porque luego se convierte en una dictadura de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, le da de alguna manera, le da de alguna forma otro perfil a Cuba. Una, la
la alfabetización. ¿Sí? Esa es una de las medidas que toman estos gobiernos revolucionarios, la alfabetización de la población. Una vez alguien contaba que, digamos, por supuesto, no fue fácil la revolución cubana, digamos, hubo, además, digamos, involucra al Che Guevara que viene de Argentina, digamos, fue complejo el proceso de la revolución. Pero había gente que nunca en su vida había visto lápices de escribir, ¿sí? Hojas para escribir. ¿Por qué? Porque su vida había sido toda la vida estar en el campo, en estos trabajos forzados que tenían que ver con la caña de azúcar. Ustedes han visto que el trabajo de la caña de azúcar es terrible. Ustedes conocen, han ido alguna vez al cerco, como se dice, a donde está la caña plantada, ¿han ido alguna vez? ¿Han visto alguna vez la cosecha de caña? Sí. Bien. ¿Qué les ha impresionado de ahí? Bueno, yo vivo en el campo. Vos vivís en el campo. Sí. Entonces, Vos también. Entonces, a medio kilómetro, no es mía, obviamente, No es tuya, bien. hay una planta de representación inmensa de caña, que cuando yo voy para otro terreno, tenemos al fondo, veo todo cómo crece todo el día, una cantidad, pero inmensa de caña, y por ahí con unos primos que metemos, con una caña, con brindando. Tú acá. Bueno, mi pueblo, yo cerco, uno de los centros del pueblo es el ingenio árbol. Mucha gente trabaja en el ingenio y la gente más grande, los abuelos trabajaban antes, ellos tienen su experiencia por cortar las cañas. La machete. Ajá, ahora es más por las máquinas, todo eso. Está maquinizada, exacto. Pero estamos hablando de la década del 50, donde el atraso también llevaba a que todo sea manual. O sea, el trabajo en la caña es un trabajo profundamente, digamos, bien. Entonces, en ese contexto, ¿sí? También una de las cosas que sucede es que lo matan a Kennedy. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo matan a Kennedy. Que es algo que hasta el día de hoy hay montones de teorías. Lo único que sabemos es que no lo mató la Jackie, pero la Jackie estaba ahí y salió corriendo, digamos. Lo único que podemos decir ahora es que no ha sido ella, al menos en términos materiales. La muerte de Kennedy, digamos, significa un quiebre en ese modelo para exportar que se había convertido Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, al ganar la guerra, no solamente instalan el plan Marshall, que era lo que les decía recién, que son los grandes ganadores de la guerra, en realidad, los norteamericanos. No solamente eso, sino que el que gana la guerra impone un modelo cultural. Entonces, parte de ese modelo de lo que le dicen ellos, el American Way of Life, ¿no? El modo de vida americano. Parte del American Way of Life es la familia, una forma de familia para exportar. ¿Ustedes han visto alguna vez la familia Ingalls? Sí. ¿Y qué opinan de la familia Ingalls? ¿Les gusta la familia Ingalls? No. ¿Por qué no les gusta? A ver. Muy atrasado. Atrasado. Pero a ver, ¿qué más puede decir eso? ¿En algún momento no han escuchado a alguien que dice, me encantaría tener la familia Ingalls? Mi mamá. Tu papá y tu mamá. Bien. Posiblemente porque los padres de ustedes se han criado en esta idea de una familia que tiene que ver con ese modelo que propone la familia Ingalls, como tantos otros programas de la familia ¿Pero Ingalls. qué modelo sería que propone? A ver. Yo vi así nomás una pasadita, pero no vi ni No has visto ningún capítulo. A ver, ¿qué decías vos? No lo vi, o sea, no sé de qué No trata. la vi. Bien, una familia, padre, madre, 3 hijas, que se desarrolla la historia en el pueblo del interior de los Estados Unidos, aproximadamente a principios del siglo XIX. ¿Sí? Trabajan la tierra, bueno, presenta una forma de vida idílica, ¿sí? Una forma de vida donde todos los conflictos se resuelven con una conversación amable, donde ella está siempre en la casa criando las hijas,
donde el marido, que es Charles Ingalls, ¿no? Es el hombre, el vaquero, que resuelve todo y que siempre lo sabe todo, y que la mujer es la que en todo caso aconseja, ¿no? Porque la mujer tiene un segundo lugar ahí, y aparece como que es la reina del hogar y puede aportarle algunas cosas al hombre, pero él siempre está, digamos, siendo el hombre que lleva adelante las cosas. Como la familia Ingalls, hay montones de propuestas culturales donde iban proponiendo ese modelo de familia, ¿sí? Donde primero la familia, digamos, Es que le decimos tradicional nosotros diríamos tradicional, pero hay que precisar qué decimos cuando decimos tradicional. Primero, la familia, católicamente, claro, con la el matrimonio de varón y de mujer, fundamentalmente, eso nada de cosas, no. Matrimonio de varón y de mujer. Pero además el matrimonio de varón y de mujer, que es algo que ya se va proponiendo acá, ¿sí? Es una familia donde, digamos, a ver, hay una fuerte presencia de la religión. Si ustedes ven la familia Ingalls, ahí hay una presencia fuerte de la religión, ¿sí? Como algo que tiene que regir la vida de la gente, como que la moral, ¿sí? Es muy difícil de separar de la religión. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos la vez pasada, para hablar de la modernidad, y decíamos, se busca otra forma, otro modelo de identidad que no sea el modelo religioso, se busca una identidad, una moral laica? ¿Se acuerdan que decíamos eso? O sea, una moral que no provenga, y eso es lo que también decía Kant, ¿no es cierto? Una moral que no provenga de los principios religiosos. Entonces, a ver, nuevos modelos de familia se van proponiendo ahí. Incluso, fíjense, otra de las cosas que suceden en este contexto mundial es lo que se llama la lucha por los derechos civiles. ¿Sí? Vamos a ver qué quiere decir eso. La lucha por los derechos civiles. Acá nosotros vamos a encontrar a gente que empieza a encarnar este gran contexto mundial. Porque ¿qué es lo que critica? La razón moderna sobre todo buscaba la homogeneización y la adaptación, ¿se acuerdan? Porque es lo que hemos dicho allá, homogeneización y adaptación. Pero estos tiempos lo que buscan es justamente la transformación del lugar, no la adaptación al medio. O sea, transformar el mundo, no solamente adaptarse, que es lo que proponía la razón moderna. La razón moderna decía, hay que adaptarse al mundo porque este mundo que nos propone el liberalismo, el capitalismo, es el mundo bueno, el mundo necesario, el mundo posible, y lo que todo nos va a hacer bien. Esa es la promesa de allá, y con eso va a haber la movilidad social ascendente, etc. Esta razón dice, no, lo que tenemos que hacer es transformar esta realidad, no adaptarnos a ellas, transformar. Entonces, los derechos civiles van buscando transformar y a la vez van buscando diferenciar. Es decir, frente a una moral del siglo XVIII, XIX, que proponía homogeneizar a la población, que ese era el mandato. Esta moral o este contexto mundial en general va diciendo tenemos derecho a la diferencia. Entonces, el derecho a la diferencia también empieza a pensarse como derecho civil, y uno es la lucha de los pueblos afroamericanos. ¿Ustedes han visto estas cosas terroríficas que han visto pasar en los medios, en los argentinos, en el mundo? ¿Han visto últimamente, verdad? Bien, ¿y qué piensan? Vergüenza ajena, ¿verdad? Que alguien vaya en un avión, haya un muchacho negro a la par y que el otro le diga, acá te llevo un esclavo. ¿Qué les parece? Por el tema de la chica esta que es una abogada que hizo el... Bueno, ¿no les da vergüenza ajena? Atrasado. Vergüenza ajena. Vos decís atrasado.
Sí, está bien, pero ese atrasado, ¿a qué parte de este pizarrón corresponde? A este, ¿no es cierto? Que sostenía que la idea, la moral, lo bueno, era lo blanco. Entonces, los derechos civiles de acá van rescatando la diferencia y el derecho a una identidad diferente. ¿Sí? El derecho a la identidad diferente. No solamente que la diferencia sea tolerada, sino que la diferencia sea sostenida. ¿Sí? Y reconocer la diferencia como parte de lo que existe en el mundo y en la vida. Entonces, parte de eso es lo afroamericano. Y otro movimiento muy importante acá es el feminismo. Sí, pero yo profe con la ley de igualdad, si buscamos una igualdad, tendría que ser del voto femenino. Bien, ahí una de las cosas es la igualdad política, que es la idea del voto. Pero fíjense, el feminismo tiene una historia bastante más larga que esta. El feminismo ya lo podemos ubicar en el siglo XVIII, fíjense. Ya con la Revolución Francesa ya hay voces que se alzan a favor de las mujeres. Porque a pesar de la idea de igualdad de la Revolución Francesa, ¿sí? La igualdad estaba pensada para los varones, no estaba pensada para las mujeres. En la Revolución Francesa, cuando el grupo de mujeres se quejan en el Palacio de Versalles, ¿verdad? Por el aumento del precio del pan. Exactamente. Ahí forma parte de las cosas que hacen las mujeres. Pero fíjate, se quejan por el precio del pan, forma parte de los procesos revolucionarios que van llevando adelante. Pero sin embargo, a la hora de la política, la dejan fuera del voto. O sea, la mujer de la Revolución Francesa no podía votar, los hombres sí. A ver. Pero sigue igualmente siendo parte de esa homogeneización porque esas mujeres, la mayoría, digamos, eran blancas elitistas. Seguro que sí. Bueno, esa es una de las cosas que también empiezan a aparecer acá. Porque, ¿qué pasa acá? Fíjense que hay un grupo de feministas que son, digamos, lo que vos decís, las feministas blancas, que los hombres cuando las quieren, digamos, cuando quieren desmerecer la lucha femenina, les dicen, bueno, pero las mujeres, a nosotros nos gusta que ustedes estén bien cuidadas en su casa, atiendan a su marido, críen sus hijos, no trabajen, estén en la casa, les abramos la puerta del auto, etc. Entonces, ¿qué le va a contestar una mujer negra? La mujer negra le contesta, ah, sí, nosotros hemos criado hijos, nos masacró los hijos para venderlos como esclavos. Y nadie ha pensado que nuestro rol estaba acá en la casa. A nadie se le ocurrió. ¿Sí? Entonces, son momentos, ¿sí?, de gran turbulencia social. Acá, en estas dos cosas, fíjense, una de las, llamémosle, grandes ideas es que la anatomía, ¿sí?, no es destino. ¿Qué quiere decir que la anatomía no es destino? A ver. Quiere decir que si tenemos anatomía femenina, ¿sí?, cuerpo femenino, órgano femenino, eso no nos lleva a un destino social. Es decir, no nos lleva a ser madre, no necesariamente. No nos lleva a dedicarnos a la crianza. No. La anatomía no es destino. Y esa es una, llamémosle, de las grandes consignas del feminismo. Decir, lo que tenemos biológicamente no nos lleva a un lugar social. Este grupo, ¿sí?, decía que la cuna, ¿sí?, no es destino. Entonces, en este pensamiento, la diferencia era en relación a las clases sociales, porque iba a haber una movilidad social ascendente, ¿sí? Pero acá ellos dicen, la anatomía no es destino. Ser negro no nos pone en condición de esclavo, ¿sí? Y ser negro no nos pone en situación de que para uno un baño, para otros otro, para uno un ómnibus, para otro. Deben haber visto millones de películas, ¿no es cierto? Millones de películas que van proponiendo la lucha.
una que yo se las recomiendo, que es excelente, se llama, ay, se me dio el nombre, Crash creo que se llama, ¿sí? Y la otra, ya les digo, acá tengo el nombre, bueno, ya me acuerdo, después acá no tenía nada. Entonces, a ver, nosotros tenemos gente que lucha por los derechos civiles. Profe, podría decir que en este momento se está dando, digamos, si bien un movimiento feminista, pero tal vez está más homogenizado o con más fuerza el norteamericano, pero los derechos que ellas reivindican, que le faltan, es como que no estarían representando lo más básico de algo como la libertad, como decía usted, no de tenerse esclavos. Mire, hoy no, pero en otro momento vamos a avanzar en relación a esto como para tener una idea más clara. Porque una cosa es esto que vos decís, del feminismo que se cruza con lo racial, ¿no es cierto? Porque, a ver, lo llevemos acá a la Argentina, ¿sí? Acá nosotros también tenemos un crisol de gente que es nativa, ¿no es cierto? Y de otros que vinieron de afuera. El tema es que la que viene de afuera y que es blanca y que es la dama antigua, esa que anda, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, sobre la cultura en las escuelas, ¿no es cierto? La dama antigua que es rubia, ¿sí? Sometida a la mujer negra, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una cosa interesante para ver en términos de cómo las opresiones se cruzan y se potencian. ¿Sí? Se cruzan y se potencian. Eso es interesante. En otro momento lo vamos a ver porque tiene que ver con la ola del feminismo, digamos, si les interesa, lo profundizamos. Pero a ver, acá lo que ellas dicen, lo que dicen acá, los negros, la anatomía no es destino, lo dicen de otra manera, lo que buscan es igualdad. Sin embargo, los negros tampoco estaban, los varones negros tampoco estaban así nomás de acuerdo con el feminismo. No. La idea de que la idea de los varones negros es que las mujeres negras, o sea, sus parejas, sus hijos, etc., también tenían que estar en la casa. ¿Sí? Y también tenían poder sobre ellas. O sea, es muy complejo esto, pero es muy interesante de ver, ¿no? Entonces, a ver, tenemos luchas raciales, cuestiones afroamericanas que se dan en todo el mundo. Tenemos movimientos feministas que tienen lugar en Francia, con Simone de Beauvoir, ¿sí? Y en los Estados Unidos. Un avance en la ciencia que tiene que ver con esto, que es la píldora anticonceptiva. ¿Sí? La píldora anticonceptiva revoluciona esto, porque supone que las mujeres pueden tomar una decisión en relación a la procreación. ¿Sí? Es decir, separa, y vuelvo a la idea de lo biológico, separa la biología, ¿sí?, de la maternidad. Entonces ya la maternidad no es una cuestión solamente biológica. Tener un hijo no va a ser solo biológico, sino que va a entrar el deseo. ¿Quieres ser madre? Si quieres ser madre, bien. Pero si no quieres ser madre, vos tenés la posibilidad de cuidarte con las pastillas anticonceptivas. Entonces, se separa el sexo de la reproducción. ¿Sí? Eso es clave acá. Separa el sexo de la reproducción. Puedes tener todo el sexo que quieras. ¿Sí? Todo el sexo que quieras. ¿Sí? Sí. Voy a decirlo así, ¿cierto? Pero ustedes me entienden de qué sentido lo estoy diciendo. Pueden tener todo el sexo que quieran, pero también pueden, si es que ustedes quieren, ¿sí?, postergar la posibilidad de la maternidad, la posibilidad de la procreación. Y ese es un derecho de esa época. Entonces, la píldora anticonceptiva va a cambiar la relación entre los sexos. Y eso es muy importante. Cambia la relación entre los sexos. Entonces, vamos teniendo avances, ¿no es cierto? Los derechos civiles, el feminismo, la píldora anticonceptiva. Y otras cosas que van sucediendo son los movimientos estudiantiles. ¿Sí? Los movimientos estudiantiles que tienen lugar, fíjense, aparece Francia, el Mayo francés, que es del año 68, ¿sí?
Y en octubre del 68 está Tlatelolco, que ustedes van a buscar, porque todo esto van a buscar ustedes en internet, hay millones de cosas para ver. ¿Sí? Tlatelolco, voy a poner acá la palabra Tla. ¿Sí? Tlatelolco. Tlatelolco es una ciudad, un lugar, digamos, no es una ciudad, en México, donde se iban a realizar en ese año las Olimpiadas en México. Entonces ya los estudiantes mexicanos venían protestando en contra de las injusticias sociales, de las injusticias que tenían que ver con la educación, con las injusticias en relación al reparto. Ya había protestas. Organizan los primeros días de octubre una protesta masiva. Sin embargo, hay una represión estatal impresionante, de la cual mueren como 100 estudiantes. Eso está búsquenla, Tlatelolco, hay muchas cosas escritas, hay muchas cosas interesantes leídas, pero yo lo traigo acá como un esfuerzo, digamos, de esto que se va conformando, que es una nueva cultura juvenil. Porque parte de lo que sucede acá, vamos a poner acá, como parte de lo mismo, es una nueva cultura juvenil. ¿De dónde sale esa nueva cultura juvenil? Sale de la expansión escolar. Voy a explicar esto. Esta nueva cultura juvenil, que tiene lugar y se desarrolla en este contexto mundial, ¿sí? ¿De dónde sale? Sale de que esto, de alguna manera, que es, digamos, las promesas modernas, se cumplen en parte, porque esta nueva cultura juvenil tiene mucho de alfabetización, tiene educación. Es una cultura juvenil que está en las universidades, por ejemplo. Intelectuales, por ejemplo, Michel Foucault con el mayo francés, por ejemplo. Michel Foucault con el mayo francés, Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? Muchos forman parte de esa resistencia, digamos, a este modelo del momento. Esta nueva cultura juvenil, digamos, que va poniendo, ¿sí?, a los jóvenes como nuevos sujetos sociales. Nuevos sujetos sociales. ¿Sí? Esos jóvenes que son los nuevos sujetos sociales son los que en gran medida van proponiendo estas modificaciones. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué son las teorías críticas? ¿Sí? Las teorías críticas son desarrollo, para eso hemos dicho esto, ¿verdad? Hemos dicho teorías críticas. Todo esto es para explicar el contexto de las teorías críticas. Las teorías críticas devienen de todo este contexto, que es un contexto a nivel internacional. Incluso, fíjense, hay dos aspectos acá que me estoy olvidando. Las colonias francesas, perdón, las colonias africanas, ¿sí?, se van independizando, que es lo que decíamos recién y después no lo hemos desarrollado. Independencia de colonias francesas, belgas, holandesas, porque África era un continente repartido entre los distintos países de Europa. El anticolonialismo. Exacto. Los movimientos anticolonialistas se inician acá. O por lo menos, a ver, había antes. Lo que pasa es que toman una visibilidad inusitada en este momento. Por ejemplo, y eso van a buscar, porque van a tener tiempo, van a buscar la independencia del Congo. Busquen en internet la independencia del Congo y la figura de Patrice Lumumba. ¿Sí? Patrice Lumumba. Pero ustedes busquen independencia del Congo, cualquier video de internet les va a explicar las masacres que han hecho los belgas en el Congo. ¿Sí? Lo que hoy se llama Zaire. El Congo belga es ahora el país que se llama Zaire, que está en el centro
del África. Entonces, esa dependencia colonial se sostiene hasta hoy, lamentablemente, porque si bien estos países han ido, digamos, rompiendo las cadenas de la dependencia política, todavía mantienen dependencia económica. Las que han sido colonias francesas todavía mantienen una dependencia económica terrible con Francia. Pero además, fíjense, Francia, que es la cuna de la revolución. Libertad, igualdad, fraternidad. No. Eso es un discurso, digamos, que es para vender. Digamos, es en gran medida una de las cunas, porque tiene varias, ¿no? La opresión tiene varias cunas, pero Francia es una. Entonces, todo esto, ¿sí?, va generando revueltas, va generando pequeñas revoluciones, resistencias, luchas armadas, porque las luchas armadas en el Congo son luchas que tienen, digamos, la condición de ser pequeños grupos que se van resistiendo al poder colonial. Pero a ver, si eran colonias, ¿qué idioma tenían? Exacto, el idioma del conquistador. El idioma del conquistador. Fíjense, este que es uno de los liberadores se llama Paquis, nombre francés. Tenían el idioma del conquistador. Entonces, ¿qué hace falta una vez que ellos se independizan? ¿Qué había que hacer con la población? De nuevo, alfabetizar a la población. De nuevo alfabetizar a la población. De nuevo volvemos a la importancia de la escolarización, a la importancia de la escuela, a la importancia de los planes nacionales de alfabetización, ¿sí? Porque forma parte justamente de la ruptura con ese orden colonial. Bueno, por supuesto que de cada una de estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿sí?, de la lucha por los derechos civiles, de Tlatelolco, lo voy a anotar acá, al Mayo francés, para que busquen también, ¿sí?, Mayo francés o Mayo del 68, para que ustedes vean qué significó eso. Por supuesto, en relación al feminismo, montones de cosas van a tener a favor, en contra, todo. Lo fundamental es que la anatomía no es del tipo. O sea, tener una biología X no me ubica en un lugar social. Tener una biología X no me lleva a un lugar ni de esclavo, si soy negro, ni me lleva a un lugar de mujer que tenga que estar en la casa lavando los platos, porque no nací con los platos. ¿Sí? O sea, son lugares sociales que se van asignando. Bien, la semana que viene vamos a desarrollar con más profundidad ya las teorías en sí mismas. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es importante que ustedes empiecen a leer esto que les estoy diciendo a ustedes acá. Busquen cosas sobre el feminismo, sobre el Tlatelolco, sobre Mayo del 68, ¿sí? Con esta clase damos finalizada la unidad 1, porque la unidad 1 termina acá. La unidad 1 termina acá, pero yo necesito volver a la unidad 1 para poder plantear la unidad 2. Exactamente, la unidad 2 es teoría científica. Creo que al principio de la segunda, ¿no? Va para el parcial. Sí, va para el parcial, pero ya van a subir. Ya lo vamos a subir acá. Bien, atiendan. Lo que no está en el plan, porque no va a estar, porque son creaciones que vamos haciendo nosotros, es justamente esta clase en relación a el contexto del estudio. Para esto van a buscar las clases que están, las audioclases. ¿Sí? Audioclases año 2021, que las tienen, ¿verdad? Porque entran al blog. ¿Sí las tienen o no las tienen? Ustedes entran al blog. Si entran al blog de la cátedra que nosotros nos damos, si no, lo buscan ahí en la puerta de la cátedra, Blogspot, Pedagogía 1, etc. Van a lo que es unidad 2. ¿Sí? La clase 1 de la unidad 2 es esto que hemos hablado acá. Entonces, retomen eso, porque nosotros no tenemos texto para esto, pero sí tenemos la clase.
Entonces, lo damos como texto. Hoy en día no podemos decir que solamente lo que está escrito es texto, ¿verdad? Ya está pasado eso es de la época de la imprenta, ¿verdad? Sí, si estamos hablando de una red de la inteligencia artificial, porque no, la red de una clásica hablada, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, atiendan. Miércoles y jueves no van a tener clase presencial porque hay paro de no docentes. Pero sí van a tener encuentros virtuales con los profesores que van a poner horarios. Y por supuesto ustedes tienen que ir estudiando para cerrar la unidad 1. Pero a ver, tienen la posibilidad de cerrar la unidad 1 mientras estudien, teniendo de perspectiva la unidad 2. Eso es una cosa importante, como para que ustedes también vayan viendo en qué medida eso de la 1 los va preparando para la 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vayan, estudien, sean felices.